Hola y bienvenidos a la segunda parte de este tutorial de crear un formulario dinámico. En esta ocasión estaremos añadiendo la funcionalidad con JavaScript, así que aquí entre el style y el body vamos a añadir la etiqueta script, dentro de la cual tendremos nuestro código JavaScript. Bien, como todos sabemos, JavaScript es un lenguaje de scripting que se ejecuta del lado del cliente en los navegadores. Y bueno, este es el que estaremos usando para añadir la funcionalidad a nuestro formulario. También cabe destacar que estaremos usando JSON para guardar los datos en el local storage. Bueno, guardaremos los datos aquí local para que no haya para que estos tengan consistencia, o sea que si recargamos la página y una lista tiene tantos elementos, se queden esos elementos y si se le añade se le queden así sucesivamente. Bien, primero para esto vamos primero a definir lo que es un modelo, que JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos en sí, soporta orientación a objetos, así que podemos modelar algo así como una plantilla que vendría siendo como una clase, y lo hacemos de esta manera. Una función elemento que recibe como parámetro valor, y decimos que la propiedad valor va a ser igual al parámetro valor. Así que cuando creemos un nuevo objeto elemento le pasamos la propiedad valor y esta va a ser su propiedad. Bien, luego de esto vamos a crear algunas funciones, por decirlo así, tipo helper, para facilitarnos un poco las cosas. Por ejemplo, vamos a tener una función getID que reciba un elemento, y bueno, que esta función simplemente retorne el document getElement by ID de dicho elemento. Así no tenemos que escribir todo eso, nos simplificamos un poco. Y esta es una función que estaremos llamando a menudo. También podemos usarlo con el createElement. También recibe un elemento como parámetro. Esta retornará el mismo otro documento, createElement y el elemento. Bien, tenemos estas dos. A ver qué más podemos usar. Bueno, como vemos, aquí tenemos dos radio buttons, y dependiendo de cuál esté seleccionado, pues es que el elemento que agreguemos se va a añadir al listado B. Así que vamos a crear una función que nos devuelva cuál elemento está seleccionado. Function, o sea, getCheckedValues o get devuélveme el valor seleccionado. Y para esto vamos a crear dos variables, una para la lista 1, una para la lista 2, y estas van a ser iguales a los radio buttons, o sea, a esto. Bien, como tenemos nuestra función getID, solo tenemos que poner que es igual
getID y el nombre del elemento, que bueno, uno es rbt lista 1 y el siguiente es get rbt lista 2. Bien, aquí tenemos tenemos los tags, los radiobuttons y bueno, esta lista tiene una propiedad check que verifica si están check o no. Y bueno, eso fue lo que usamos aquí para decir que este va a estar chequeado por defecto. Así que ponemos que, por ejemplo, si lista 1 está check, esto va a tener un booleano. Si está check va a devolver true, de lo contrario va a devolver false. Vamos a decir que nos retorne lista 1, o sea, lista 1 es la que está seleccionada. De lo contrario, retorna la segunda lista. Si la lista 1 no está seleccionada, pues obviamente la que está seleccionada es la lista 2. Bien, tenemos ya entonces, ya sabemos qué lista está seleccionada ahora, pero tenemos que, tenemos el valor del radio boolean seleccionado, pero tenemos que asociar ese valor con una de la lista, así que también aquí vamos a definir una función y vamos a llamar esa función de lista. Bien, y esa get lista vamos a tener esto mismo, vamos a tener los dos listados y también vamos a usar la sentencia if. Vamos a llamar nuestro método getCheckValue, que como vemos nos retorna la lista que está chequeada. Y vemos que ponemos que si es igual a, por ejemplo, a primero rbt lista 1, que entonces que me devuelva lista 1. De lo contrario, devuelve lista 2. Y bueno, separamos estos dos métodos para que cada uno tenga una funcionalidad diferente. Bien, ya que tenemos algunos métodos helpers, bueno, podemos también definir uno para saber cuál es el index del elemento seleccionado. Como sabemos, cada opción del select tiene un index y bueno, para tener ese index vamos a definir un método, función, y vamos a ponerle getSelectedID. Esta va a recibir como parámetros la lista y simplemente va a retornar la lista, de la lista la propiedad options y de options la propiedad selectedIndex. Listo. Vamos. Y bueno, dijimos al principio que queríamos guardar cada elemento, aparte de en una lista, guardarlo, manejar la data con JSON y guardarlo en el local storage. Y bueno, para eso vamos entonces aquí a declarar dos arrays globales que van a ser los
que van a guardar y también a retornar esa data. Vamos a ponerle, por ejemplo, elementos A y vamos a ponerle el otro elementos B. Aquí se estarán guardando los valores del elemento de la lista A, o sea, van a ser los elementos A y aquí los elementos B. Bien, una vez que tenemos esto podemos crear un método para guardar estos valores. Crear una función, ponerle save data, indicando que es para guardar esos valores. Creamos una variable datos A y bueno, en la clase JSON de JavaScript usamos el método stringify y le pasamos el valor, el conjunto de valores que queremos convertir a JSON. En este caso, si es A, bueno, le pasaremos elementos A. Hacemos lo mismo con datos B. Y entonces tenemos esta variable, datos A y datos B, que stringifican o se convierten a JSON los valores de elementos A y elementos B y lo guardan aquí. En lo siguiente entonces que hacemos es que esto debemos guardarlo en el local storage. Para eso llamamos al método setItem, le pasamos un nombre, podemos ponerle ese mismo elementos A y elementos B. Este es nuestro método para salvar la data en JSON. Ahora también necesitaríamos uno para cargar la data. Así que creamos la función, una función para cargar la data. Bueno, lo primero que esto va a hacer es recuperar estos elementos JSON que nosotros hemos guardado. Podemos ponerle el mismo nombre y usando la misma clase local storage, pero esta vez en vez de setItem decimos que en vez de crear este ítem, de setearlo, vamos a hacerlo un get, vamos a traerlo y le pasamos el nombre de como le pusimos al ítem, elementos A en 1 y B elementos B. Bien, ahora puede ser que estos datos retornen vacíos si no tienen ninguna data adentro, así que creamos una condición, decimos que si es diferente de null, entonces que me traiga esa data y recordamos nuestra variable aquí, nuestro array global elementos A, y allá es que vamos a cargarle a la data. Sin embargo, como está en tipo JSON, tenemos que hacerle una conversión y para eso usamos la misma clase en JSON, el método parse, y parseamos esta variable que tenemos aquí, datos A. Pero no solo queremos hacer eso con datos A, sino que datos B también vamos a cargarlos. Datos B, elementos B, datos B. Bien, este método que carga la data se va a ejecutar cada vez que la página haga un reload, cada vez que abra por primera vez.
Así que venimos aquí al body y llamamos elemento onload y le pasamos este método para que cada vez que el body haga un load, o sea, cada vez que el carrier cargue la página, se ejecute este método. Bien, ya tenemos cómo guardar y cómo sacar la data, pero no tenemos cómo agregar la data, por decirlo así. Así que ahora vamos a crear un pequeño método para añadir la data. Crearemos una función actualiza o añadir a la lista. Y bueno, en esta función tenemos, lo primero que tenemos que tener es la lista, la cual la vamos a agregar. Recordamos nuestro método getLista que devuelve la lista seleccionada. Y ya la tenemos aquí, no tenemos que preocupar por ver si una o la otra. También tenemos el texto de nuestro textbox, que se supone que va a ser el texto también del elemento que se añade. Vamos a hacer un getID. El método getID sabemos que tenemos aquí, que es solo un helper para no tener que escribir document de element by ID. Y nuestro elemento se llamaba txt elemento. Bien, ya tenemos estas dos teniendo estas dos variables, entonces podemos venir, si hacemos un inicio, ponemos que si la lista es igual al listado A, signo de igual, no es una asignación sino una comparación. Decimos que si es igual al listado A, entonces al array elementos A le vamos a hacer un push y le vamos a pasar bueno, me faltó algo aquí. No puedo pasar el texto directamente porque, bueno, como que tenemos definido una plantilla, perdón. Es aquí que tenemos que, aquí es que vamos a declarar cada valor. Así que queremos una variable, vamos a llamarla elemento, que es igual a un new elemento. Ya vamos usando el keyword new, vemos que declaramos un nuevo objeto. Y el constructor de este objeto recibe un valor. Este valor va a ser el texto de nuestro elemento textbox, de nuestro control textbox. Ahora sí, entonces le hacemos un push de ese new elemento. Así que básicamente lo que tenemos es un arreglo de objetos tipo elemento que tendrá cierta cantidad de valores. Bien, si es igual al listado A, se lo añadimos al array elementos A. De lo contrario, pues ya se imaginarán, se lo añadimos a elementos B. Bien, entonces aquí guardamos save data. Llamamos el método save data para que me guarde cada vez que haga eso, me guarde esos valores en el local storage. Bien, entonces vamos a ir al botón agregar y vamos a añadirle el evento onClick en el que se va a ejecutar el método add to list. Si grabamos nuestra aplicación y ponemos por ejemplo Juan, vamos a agregar que aquí nos da algunos errores, nos dice que local storage is not defined y también nos dice que no, bueno, estamos tratando de convertir
una estructura circular a JSON. Bueno,